tardes, mi nombre es Gabriela Serna, soy odontóloga especialista en periodoncia e implantología y actualmente estoy estudiando el Diplomado de Educación en Diabetes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pies. Estos son muy importantes para realizar las actividades diarias y en el caso de los pacientes que viven con diabetes, los pies son de vital importancia. Esto es porque debido a ciertas complicaciones que hay por la diabetes puede haber disminución en la sensibilidad de los pies, puede haber alteraciones en los nervios y disminución en la circulación. Esto a grandes rasgos es el síndrome del pie diabético y esto puede ocasionar que aparezcan úlceras que asociado a otros factores pueden ser de difícil curación. Es por esto que vamos a hablar sobre la exploración que se debe de llevar a cabo en los pies. Entonces vamos a iniciar con la exploración de los pies de nuestro paciente. Vamos a iniciar con el análisis de la proporción entre el zapato y su pie. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que ponga su zapato en una hoja y vamos a marcar el contorno. Y posteriormente le vamos a pedir que se retire su zapato y que coloque su pie en la misma posición. Trazamos el contorno del pie. Listo. Y de esta forma le podamos enseñar al paciente cuál es la proporción entre su pie y el zapato. Si el zapato se adapta adecuadamente a su pie o si le estuviera causando algún tipo de presión que puede resultar en alguna lesión. Posteriormente procedemos a observar las características del pie, como es el color, la presencia o ausencia de manchas oscuras, si hay alguna resequedad, adelgazamiento de la piel, callosidades, presencia de edemas, alguna úlcera o deformidades. Vamos a revisar el llenado capilar, que el llenado capilar sea el adecuado. Esto lo vamos a realizar haciendo presión en uno de los dedos del pie y tenemos que observar que el llenado capilar se dé aproximadamente en unos 4 segundos. Procedemos a evaluar la circulación mediante la palpación de los pulsos tibial posterior, pedios y popliteo, ya que en caso de alguna alteración pueden estar disminuido o ausente. Procedemos a la evaluación con el diapasón. Entonces vamos a hacer una pequeña vibración y vamos a hacer una prueba en el codo del paciente para que se familiarice con la sensación que después haremos en su pie. Procedemos a hacer la prueba en el pie. Vamos a utilizar el diapasón y lo vamos a colocar de manera perpendicular en el dedo de nuestro paciente. Él nos debe de indicar cuando deje de sentir la vibración en su pie. Lo normal son 8 segundos, entonces vamos a proceder a hacerlo. Ya. La pérdida de sensibilidad como complicación de la diabetes se puede evaluar mediante un monofilamento. La prueba consiste en colocar el monofilamento de manera perpendicular al pie de nuestro paciente y hacer presión de manera que el monofilamento se haga una C. Y la presión se debe de realizar durante 1 a 2 segundos, suficiente como para que nuestro paciente, sin ver, nos diga si siente la presión y en qué lugar la estamos haciendo. Entonces vamos a proceder con la prueba. ¿Sientes la presión? Sí, sí siento. ¿En dónde la sientes? En el dedo grande, en el dedo gordo. ¿Sientes la presión? Sí, sí la siento. ¿En dónde la sientes? En el talón. Ahora vamos a evaluar el signo de Babinski. Esto es pasando un objeto romo por la planta del pie del paciente, desde el talón hasta la punta de los pies. Esa es la respuesta normal, una flexión plantar de los dedos. En el caso de que fuera al revés, es una reacción anormal.
Vamos a evaluar los reflejos del paciente. Vamos a empezar por el reflejo rotuliano. Entonces el paciente debe de estar cómodamente sentado con la pierna que vamos a examinar colgando para que podamos hacer la prueba. La extensión de la pierna es la respuesta normal. Para evaluar el reflejo aquileo, el paciente debe de estar en sus rodillas y el pie a analizar debe de estar fuera del borde del sillón. Entonces vamos a hacer una percusión sobre el tendón de Aquiles. La respuesta normal es la flexión plantar de los dedos. También vamos a evaluar la sensibilidad del paciente a diferentes texturas. Para la prueba, el paciente debe de estar con los ojos cerrados y de esta manera nos dirá qué textura percibe cuando la pasemos por su pie. Suave. Rugoso. Para evaluar la movilidad articular le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una extensión de sus dedos. Hacemos extensión, listo, y que realice movimientos de su tobillo. A continuación le voy a mostrar a mi paciente los cuidados que debe de tener en casa de sus pies. Entonces vamos a empezar por observar. Hay que observar diariamente todo lo que son nuestros pies, tanto la parte dorsal como la planta de los pies y las interdigitaciones que son entre un dedo y otro. Esto es para verificar el color, que no haya anomalías, que no haya alguna lesión que pueda ser de importancia. Posteriormente tenemos que tener en cuenta los zapatos. Estos deben de ser cómodos, de preferencia que no tengan tacón y deben de ser de un material que se adapte adecuadamente a nuestros pies. Entonces, de estos dos tipos de zapatos, ¿cuáles crees que son los indicados? Estos. Muy bien, entonces vamos a colocarlos. Todas las mañanas es importante también revisar que no haya algo que pueda causarnos una lesión dentro de los zapatos, entonces es importante sacudirlos. También es importante evitar andar descalzo porque nos podemos lesionar, ocasionar alguna úlcera e incluso cuando vamos a la playa o entramos a la alberca es importante usar algún tipo de calzado cómodo. También cuando te vas a bañar es importante que verifiques la temperatura del agua para que no sea en extremo caliente. Algunos tips de uso diario es que cada vez que te bañes recuerdes secar muy bien tus pies sin frotarlos, pero sin olvidar también las interdigitaciones, es decir, entre los dedos de los pies. Aplicar siempre crema para tenerlos bien humectados y evitar resequedad en la piel. Ahora, en cuanto a los calcetines que se deben de utilizar, estos deben de ser preferentemente de algodón, no deben de ser apretados y deben de ser cómodos y ayudar a que se transpire el sudor. Entonces, de estos dos tipos, ¿cuáles crees que son los indicados? Estos. Entonces vamos a colocarlos. Y para el corte de las uñas es importante que sea siempre en ángulo recto y evitar que haya filos en la uña. Entonces, de estos dos, ¿cuáles crees que es el corte indicado? Este. En caso de que tú no puedas realizar el corte, siempre es importante acudir con un especialista. Si llegas a encontrar alguna lesión en tu pie como una úlcera, es importante que vayas con el especialista para que la revise y evitar que esto se pueda volver algo más complejo. Entonces recuerda que para evitar complicaciones es muy importante revisar diariamente tus pies, pero también es un conjunto con el control glucémico. Entonces es importante tener un control en ambos factores. Espero que este video haya sido de ayuda y agradezco mucho su atención.